buenas noches y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan ya a esta conferencia. Voy a presentarles a nuestro experto, sobre todo para las personas que nos acompañan por primera vez, conozcan toda la experiencia y todo el conocimiento que tiene él y que el día de hoy nos va a compartir en un tema tan importante como es nuestro sistema digestivo, cómo mantener saludable nuestro sistema digestivo. Pues bien, nuestro experto es originario de la Ciudad de México. Egresado de la Universidad Internacional de Cambridge, Reino Unido, es posgraduado por la Universidad Médica Carlos J. Finlay en Camagüey, Cuba, en Medicina Natural y por la Universidad de Valencia, España, en Genética Médica. Él es presidente en la Fundación Mexicana para la Nutrición, director de la Licenciatura en Nutrición Integral del Centro Universitario de Alternativas Médicas CUAM, es miembro del comité editorial de la revista mexicana de Células Madre y Medicina Bioregenerativa. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, es renombrado y conocido por su amplio conocimiento en el campo de suplementos alimenticios y actualmente tenemos el honor y el orgullo de contar con su apoyo como asesor científico y médico en Ambrosia Global. Él es el doctor Raúl Ábalos Trejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, la conferencia es tuya. Muchísimas gracias, Vero, muchísimas gracias, pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, pues un saludo muy fraterno, un abrazo desde aquí de las instalaciones en nuestro centro de la Fundación Mexicana para la Nutrición. Muy contento de estar esta noche con todos ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo, por favor, señor Carlos Blanco, a toda la familia de Ambrosia Global, a toda la gente, pues que hace posible que esta conferencia la podamos impartir sin ningún contratiempo. Yo particularmente me siento muy gustoso de llegar a estas fechas, a llegar a estos momentos muy importantes, nuestro último seminario del año, y por eso, bueno, pues hay que hacerlo con todo el brío, con toda la fortaleza y por supuesto con todo el cariño. Estamos llegando a un momento muy importante, un momento donde pues vamos a estar muy ocupados por la por la cena, ¿verdad? Por la cena de Navidad, un momento especialmente fabuloso. Se ha demostrado científicamente que la gente en Navidad se es un poquito más feliz, se vuelve más feliz, por lo cual yo siempre considero que deberíamos de tener entonces 2 Navidades al año, ¿no? Por lo menos 2 Navidades para poder tener mucho mayor felicidad durante el año. Ahora bien, estaremos preocupados, dije, con la cena, con los regalos, con los abrazos, con los perdones, etcétera, pero hagamos un favor muy grande. No olvidemos al verdadero festejado de estas fechas, ¿sale? No lo olvidemos por ningún momento. Bueno, vamos a ver un tema muy importante que es mantener el sistema digestivo saludable. Y si nosotros hacemos este propósito durante los próximos días, ¿verdad? Vamos a ver que va a ser muy eficaz para evitarnos esos kilitos de más que generalmente nos llegan después de estas fechas decembrinas. Bueno, ¿por qué es tan importante que hagamos hincapié, no solamente de que la alimentación va a jugar un papel determinante en todo esto, el estilo de vida, sino que también vamos a ver la suplementación racional, inteligente y científica? Bueno, pues déjame decirte esta frase tan importante o estos comentarios que hace el doctor Luis Signarro, un médico farmacólogo muy importante. Él se gana el premio Nobel en 1998 por el descubrimiento precisamente de la acción del óxido nítrico sobre los procesos de vasodilatación en nuestro cuerpo, una cosa sumamente importante. Bueno, pues el doctor Ignarro nos dice que si su médico profesional en la salud no está de acuerdo con el concepto del consumo de suplementos nutricionales como un camino para lograr un mayor bienestar, nos dice él, pues es hora de que se busque un profesional con una visión mucho más progresista. Y yo estoy completamente de acuerdo, la salud es un aspecto de orden integrativo, salud donde sea, incluyendo una parte esencial que es nuestra parte digestiva. ¿Qué es la salud digestiva? Bueno, déjame decirte, la salud digestiva, como todo proceso de salud definido por la ciencia médica convencional, pues nos dice que es el que no tengamos un problema en particular. Pero a veces ese no tener un problema en particular es algo muy sesgado, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir que yo no tenga un problema en particular? Porque a lo mejor a mí no me han diagnosticado algo, pero cierta molestia, cierta sensibilidad sí tengo. Entonces vamos a ver que realmente gozar de salud digestiva
es precisamente darnos cuenta que estamos teniendo un tránsito intestinal adecuado, que tenemos una saciedad adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjenme decirle que eso difícilmente se ve hoy en día. Hoy decimos que 8 de cada 10 personas llegan a tener problemas precisamente en la salud digestiva. Es uno de los problemas más severos que se tienen. Realmente vamos a ver que se dice que casi 20 millones de americanos, ¿verdad? De compañeros allá en los Estados Unidos, pues tienen problemas precisamente del aparato digestivo. Yo creo que mucho más, muchos más, porque hay que ver pues toda la gente que no tiene una aseguranza, que no tiene una institución de salud, o aquí en México es una situación igual bastante severa. Vamos a ver que realmente el presupuesto de segundo nivel a nivel hospitalario, ¿verdad? Una gran parte se debe a los problemas gastrointestinales, desafortunadamente. Ahora, ¿por qué se tiene un problema gastrointestinal? O sea, ¿por qué la salud digestiva puede ser un problema severo para nosotros? Bueno, es que el estilo de vida condiciona mucho esto. El estilo de vida, precisamente como puede ser una mala alimentación, y me refiero a una mala alimentación, comer sobre todo esas cosas que nosotros estamos conscientes que nos hacen daño. El exceso de azúcar, y todo lo que conlleve tener azúcar, ¿me explico? Como todos los ultraprocesados, por ejemplo, ¿verdad? El exceso de aceites vegetales a temperaturas altas, o sea, todo lo que se pase por freír, por ejemplo, y por supuesto la sal, el sodio en particular. Entonces vamos a ver que esta mala alimentación, que generalmente es muy común en la mayoría de la gente, ¿no? Sabemos que desafortunadamente, pues a lo mejor la mitad de la población tiene que trabajar y tiene que comer a veces afuera, y a veces esos alimentos que come afuera, pues no son los más adecuados. El estrés, que es un problema también difícil de controlar, el sedentarismo que estamos nosotros desafortunadamente viviendo día con día, bueno, podemos decirle que todo esto rompe la armonía, rompe precisamente todo lo que nosotros llamamos ecología, ¿verdad? Dentro de nuestra biología. El problema es que tengamos a bien entender que nuestro cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación ante la adversidad. Cuando tenemos un problema, déjeme decirle que el cuerpo expresa una gran capacidad de adaptación y de modulación. Por eso es que quizás nosotros abusamos mucho. Por eso es muy importante darle atención a los primeros síntomas, ¿no? Un poquito de molestia, inflamación, dolor, ¿verdad? Ya no digamos ya un estreñimiento o una diarrea crónica, o ya estímulos como por ejemplo un reflujo gástrico, una acidez, y no digamos lo peor cuando ya empieza a haber sangrados, etcétera. Entonces vamos a ver que realmente sí, nuestro cuerpo tiene un parámetro muy importante de protección, pero también nos está avisando el problema que nosotros generalmente sobrepasamos por lo general ese aviso. El grueso de los procesos y de los problemas gastrointestinales tiene que ver precisamente con la ecología. ¿Qué quiere decir? Con la capacidad de conservar el equilibrio biológico en nuestro cuerpo. Y gran parte de ese equilibrio biológico pues está dado por las bacterias que viven ahí en ese entorno. Eh, a esas bacterias les vamos a llamar nosotros hoy en la actualidad microbiota. Bueno, no solo son bacterias, ¿verdad? Va a haber hongos, va a haber virus, ¿verdad? Va a haber hasta parásitos, a lo que le llamamos macrobiota. Y todo eso juega un papel, aunque ustedes no lo crean, importante. ¿Verdad? Porque lógicamente no existe nada malo en la naturaleza. Las cosas no son malas, las cosas nosotros hacemos que se vuelvan malas, como cuando se rompen esos equilibrios, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirte que este proceso, cuando se rompe el equilibrio precisamente de estos microbios que hay en el intestino, bueno, pues eso le vamos a llamar disbiosis intestinal. Y déjame decirte que esta ruptura de este equilibrio tan importante tiene que ver particularmente con un montón de enfermedades, prácticamente con todo lo que amenaza la vida. Eso quiero que lo sepas, no solamente enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, como aquí se lee, no. Vamos a ver más adelante que está altamente relacionado prácticamente con cualquier cosa. Ahora, yo dije hace un momento que realmente no existen bacterias buenas ni bacterias malas, eso quise dar a entender, y es que eso es cierto. O sea, realmente no hay bacterias buenas, no hay bacterias malas. Todas las bacterias que estén en nuestro intestino van a cumplir una función. De hecho, si ustedes analizan, ustedes ven aquí en esta gráfica los porcentajes que se tienen precisamente de bacterias a lo largo de nuestra vida, se va modificando, se va cambiando. Entonces vamos a ver que no siempre
pensar en esas bacterias que llamábamos malas, ¿verdad? Quiere decir que nos van a hacer daño. Por el contrario, lo que nosotros buscamos es un correcto equilibrio y este equilibrio se va dando a través de los procesos naturales que el cuerpo tiene, por ejemplo, en la alimentación y en la suplementación racional, que es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que estas bacterias van cambiando, se van modificando. Déjenme decirles que realmente nuestra microbiota es tan importante, ¿verdad? Que ya muchos autores lo consideran un órgano. O sea, ya lo consideran como parte natural del cuerpo y una acción muy importante fisiológica como un órgano, como el páncreas, como el hígado, como el corazón, que cumplen una función muy específica y vital para nuestra vida. Bueno, pues de esa manera se comporta precisamente nuestra microbiota. Mira, deja de decirte una cosa, interviene en el metabolismo del colesterol, en la modulación de las hormonas, en la respuesta del sistema inmunológico, nos ayuda a fabricar hormonas, vitaminas, metabolitos que son anticancerígenos, mejoran el proceso para la liberación de la insulina, o sea, realmente tiene una cantidad muy importante de funciones y que son vitales para todos nosotros, ¿me explico? Realmente vamos a ver que nosotros cada día que estudiamos, pues ya desde hace muchísimos años, pero realmente los últimos 20 años han sido muy intensos en concentrarnos en este estudio tan importante sobre microbiota, ¿verdad? Y su funcionalidad para la salud. Ahora, esta microbiota, ¿por qué se va a alterar? Ya dijimos, sí, el estilo de vida, pero vamos a ver que también va a haber muchos factores adyacentes a la vida que contribuyen a esto. Por ejemplo, quien tenía una genética muy especial, y eso es cierto. Pero déjenme decirles, por ejemplo, que la gente que no fue amamantada se ha demostrado que tiene más problemas intestinales. La gente que toma laxantes de manera muy común, la gente que, por ejemplo, está tomando antibióticos, antiinflamatorios, el tipo de agua, la gente que es sometida a tratamientos de radio, de quimioterapia, etcétera, 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 inclusive hasta la forma en la que nacemos. Quien nace por la vía natural, ¿verdad? El canal de parto, precisamente el canal vaginal, va a llenar al bebé de de bacterias que son propios y que son los mismos exactamente que se tienen en el intestino. Fíjense ustedes qué interesante es todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver precisamente que esta disbiosis, estas alteraciones de microbiota, vamos a ver que dijimos, generalmente están reservados para esas personas que tienen un estilo de vida y que lógicamente contribuye de forma muy activa para el desarrollo, la activación y, por supuesto, el mantenimiento de enfermedades crónico-degenerativas muy importantes. Vamos a ver que una de las causas más importantes que se han dado en los últimos años es el uso de antibióticos, que desafortunadamente, pues sí, antibióticos, antivida, mata bacterias, pero el problema de este tipo de medicamentos es que no hace distinción entre las bacterias que no son necesarias y las bacterias que sí lo son. Ese es el grave problema. Por eso vamos a ver que el exceso de procesos y de tratamientos para combatir infecciones por la vía de los antibióticos es una de las principales causas por las cuales existe disbiosis intestinal. ¿Qué va a ser muy importante? Pues va a ser muy importante que nosotros cada vez que tomemos antibióticos, porque tampoco lo vamos a poder dejar de hacer, ¿verdad? Va a ser muy importante que ayudemos a repoblar esas bacterias en forma saludable. ¿Cómo? Bueno, pues buscando una alimentación mucho más adecuada, más frutas, más verduras, menos ultraprocesados, ¿verdad? La sal hace pedazos a las bacterias del intestino. Eso es una cosa muy importante que tenemos que hacer. Esas bacterias que cumplen funciones muy interesantes en nuestra vida, le llamamos bacterias probióticas a favor de la vida, quieren decir, y antes eran llamadas las bacterias buenas del intestino. Antes a todo esto le llamábamos flora intestinal. Ya se determinó que la palabra flora no es adecuada porque no son flores, son bacterias. ¿Me explico? Pero estas bacterias tan especiales que estoy mencionando tienen un pequeño problema. Mira, hay bacterias que aunque aumenten sus colonias, pues no van a ser tan perjudiciales como esas bacterias probióticas. El problema que tienen estas bacterias probióticas es que no son propias del intestino, son bacterias transitorias. ¿Qué quiere decir? Llegan, colonizan y se van, llegan, colonizan y se van. Por eso va a ser muy importante su reposición en forma constante, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven? Para desdoblar azúcares, por activar enzimas, ¿verdad? Y compiten con las bacterias que llegan a ser patógenas por los mismos nutrientes y por eso las tienen a raya, ¿verdad? Dijimos, ayuda a la formación de vitaminas
vitaminas como la K, la B12, la B6, el ácido fólico, ayudan a mejorar la respuesta del sistema inmunológico, la reconjugación hormonal. Por eso ustedes van a ver que todas las mujeres que tienen trastornos hormonales tienen un caos intestinal. Ahora, hoy se sabe que actúan para la formación, sí, de algunas enzimas protectoras y anticancerígenas, ahí a ese nivel, a nivel del intestino. Y esto es muy importante, porque el cáncer de colon, por lo menos en la Unión Americana, es una de las primeras 10 causas de muerte, realmente. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que precisamente va a ser muy importante que nosotros estemos continuamente añadiendo estas bacterias probióticas a nuestra dieta. Me explico, ya sea en forma suplementada y por supuesto a través de los alimentos. ¿Qué alimentos? Los alimentos fermentados. Ahora, vamos a ver una cosa que es muy importante. Estas bacterias pues no pueden vivir por sí solas, necesitan una alimentación especial. Esta alimentación especial nosotros se las tenemos que proporcionar. ¿Me explico? A esta alimentación especial que tienen que tener estas bacterias le llamamos prebióticos. A las bacterias eran probióticos, su alimento de ellas prebióticos. Entonces, cuando nosotros combinamos probióticos y prebióticos, estamos dando una cosa que llamamos simbióticos. ¿Qué son los simbióticos? Bueno, son alimentos funcionales muy importantes que precisamente están incluyendo estos dos elementos, la alimentación de las bacterias y las bacterias mismas. ¿Para qué? Para que tengan una relación ecológica y de alta funcionalidad en nuestro intestino. ¿Cuáles son estos prebióticos? Bueno, estos prebióticos van a ser unas pequeñas cadenitas de azúcares que se llaman oligosacáridos, así se llaman. El prefijo oligo quiere decir muy pequeño. Entonces son pequeñas cadenitas de azúcares, pero están todas juntas, todas juntas, todas juntas. Entonces, vean, parece una cadena muy larga, por lo tanto el cuerpo no los puede digerir. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad enzimática para digerir ese tipo de alimento, pero porque generalmente va a venir lo que llamamos la fibra prebiótica, ¿verdad? Pero las bacterias sí. Vamos a ver que hay muchos de estas azúcares especiales que le llamamos fructooligosacáridos, oligosacáridos, glucooligosacáridos, galactooligosacáridos, etcétera. Y van a venir principalmente en algunos alimentos. Por eso va a ser muy importante que nosotros, cuando damos un simbiótico, como es el caso de lo que nosotros hacemos aquí en Ambrosia, pues venga de una manera sumamente bien balanceada, ¿verdad? Realmente vamos a ver que nadie nace con microbiota, nadie nace con microbiota, ¿no? Todo el mundo la va adquiriendo a través de lo que nos vamos nosotros alimentando. Por eso vamos a ver que el exceso de sustancias perjudiciales para nuestro cuerpo no solamente desequilibra nuestras células, desequilibra a esas bacterias que también son organismos unicelulares. Ahora, ¿qué pasa con estos azúcares que vamos a darle a las bacterias como fibra prebiótica a estos probióticos que son las bacterias? Ah, bueno, pues estas bacterias se lo comen, lo fermentan. Y al fermentarlo van a liberar tres ácidos grasos de cadena corta: el ácido acético, el ácido propílico, el ácido butírico. Los dos primeros, el ácido acético y el ácido propílico, se dirigen hacia el hígado para mejorar su metabolismo. Por eso es que ayuda y contribuye a mejorar muchos aspectos hepáticos, como el metabolismo de las transaminasas, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de las grasas, el control de la glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tercero de los ácidos grasos, el butírico, se está estudiando mucho. Se trabaja a nivel del intestino y hace cosas muy importantes a ese nivel. Por ejemplo, mejora la sensibilidad a la insulina y activa precisamente procesos para que no haya inflamación y se liberen unas enzimas que se llaman incretinas, que van a dar un mensaje para que se libere adecuadamente la insulina. Por ejemplo, va a ser muy importante porque aumentan de barrera intestinal con un potencial antiinflamatorio, realizan funciones muy importantes anticancerígenas, ayudan a que las células del intestino tengan más energía, sumamente importante, ¿no? Realmente el butirato, a través de esta fermentación que están haciendo las bacterias de este tipo de azúcar tan especial, pues inclusive nos ayuda a aumentar las cantidades de una hormona llamada leptina,
leptina, que es la que hace que levantemos o bajemos la cuchara, o sea, tiene mucho que ver con el apetito. Entonces, entre mejor síntesis de leptina tengamos y mejor esta sea utilizada por nuestras células, podemos reducir considerablemente el apetito compulsivo. Por eso, para nosotros desarrollar producto funcional, un suplemento alimenticio racional e inteligente, como es lo que hacemos nosotros aquí en Ambrosia, es sumamente importante. Y te quiero hablar de Ambrobayo. Ambrobayo es un polvo con un sabor delicioso, pero que tiene características muy especiales que difícilmente las vas a poder encontrar en el mercado. ¿Por qué? Por sus ingredientes que son claves. Ambrobayo va a tener 7 de las bacterias o de las familias de bacterias más importantes que van colonizando el intestino, ¿verdad? Como la bifidobacteria, la bifidobacteria longus, los lactobacillus casei, ramosus, acidophilus, plantarum, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los 7 tipos de bacterias tan importantes que contiene, pero aparte de todo, dijimos, va a tener esos prebióticos para hacer un gran simbiótico, como que, pues como la fruta del monje, como que, como el polvo de la flor del plátano verde, el almidón de la papa, el psyllium, y aparte contener importantes elementos antioxidantes, como es el caso del zinc, el azaí, por ejemplo, y por supuesto algo muy importante que es el extracto de semilla de uva, muy rico precisamente en polifenoles, fitoquímicos que se ha demostrado ayudan a la regulación intestinal, pero también contribuyen a disminuir la inflamación y mejoran sustancialmente el poder antirradical de nuestro cuerpo. Pero si se dan cuenta, tiene también un aminoácido muy importante que es la glutamina. Bueno, pues la glutamina tiene muchas funciones en nuestro cuerpo. Es un aminoácido semiesencial que casi no se fabrica, pero el cuerpo cuando lo tiene puede hacer cosas muy maravillosas. Ayuda a la formación de cosas en el cerebro, de neurotransmisores, ayuda a la formación del músculo, a la formación del colágeno y sobre todo algo muy importante, a proteger y a reparar, ponme mucha atención, a reparar las fugas que hay en el intestino. Así como me escuchaste. Cuando un tejido está inflamado, es más permeable, deja pasar más cosas, me explico. Lo mismo sucede en nuestro intestino. Cuando nuestro intestino ha estado inflamado por mucho tiempo, ¿verdad? Una forma crónica, se vuelve más permeable. A eso nosotros le llamamos síndrome del intestino permeable. Y este síndrome del intestino permeable es muy importante porque está relacionado con problemas inmunológicos, con problemas autoinmunes, con alergias. Bueno, pues la glutamina sella esas fisuras, sella esas fugas. Me explico, eso está demostrado. ¿De acuerdo? Aparte de que ayuda a mejorar significativamente la población de lactobacilos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver muchos estudios de todo lo que yo he hablado, porque lo que estoy hablando quiero refrendarlo con ciencia. Aquí hay estudios muy importantes donde se publica como el microbioma, o sea, lo que nosotros consideramos como la ecología que hay en el intestino, ¿verdad? Y nuestro, este, procesos hormonales tienen un eje de comunicación, ¿no? El eje estrógeno-intestino, muy importante. Por eso yo les decía, en el intestino se hace lo que llamamos la reconjugación hormonal. Por eso es muy importante saber que las mujeres con problemas hormonales hay que ayudarles a regular su intestino y muchas veces con esto es más que suficiente, ¿eh? No hay que dar ningún tipo de fármaco o sustancia extraña. Mira, el rol de la microbiota en la regulación de la respuesta inmunológica, la regulación de la microbiota y los problemas cardiometabólicos como la obesidad, la diabetes, ¿verdad? El infarto, por ejemplo, a eso nos estamos refiriendo con esto. Otros estudios, por ejemplo, demostraron que muchas de esas personas que murieron durante la pandemia de COVID, sobre todo al principio, ¿no? Porque recuérdense que al principio, pues no se dejaban hacer autopsias a los cadáveres, ¿no? Sin embargo, cuando se empiezan a hacer autopsias allá en China, ¿verdad? A esos primeros pacientes, a esos pacientes que desafortunadamente perdieron la vida, oh sorpresa, se dieron cuenta que tenían problemas, ¿verdad? De inmunodepletación, o sea, que el sistema inmunológico estaba disminuido, ¿verdad? No estaba trabajando adecuadamente y curiosamente todos tenían disbiosis microbiana.
en el intestino. Había problemas importantes de esta microbiota. Entonces, esto nos dice cómo precisamente el intestino y su ecología a través de las bacterias que estamos comentando, pues van a jugar un papel muy importante en el sistema inmunológico. Ahora que si llega esta temporada decembrina y necesitamos protección extra, ¿verdad? Mira, el growth de la microbiota en la obesidad, en la diabetes, en la artritis reumatoide, en el cáncer. Mira estos artículos científicos, lo importante de lo que están hablando. Mira, aquí nos pregunta, ¿verdad? Que si puede ser un factor muy importante en la enfermedad cardiovascular y se demuestra que sí, ¿verdad? En la hipertensión arterial pulmonar, que es tan peligrosa, por ejemplo. Ahora, se encontró una conexión muy importante que le llamamos cerebro, ¿verdad? Intestino, muy importante. ¿Por qué? Porque el 70% de una hormona llamada serotonina, que es la hormona de la felicidad, lo que nos hace ponernos contentos, se produce precisamente en el intestino. Entonces, un intestino inflamado no puede producir esta hormona, ¿verdad? Va a tener dificultad para con ello, pero también se demostró que los microbios del intestino, ¿verdad? Y sus desechos fungían así como señalizadores para que nuestro cerebro modulara y se ayudara a producir también otros neuroquímicos importantes. Por eso vamos a ver que sí se demostró, por ejemplo, que la microbiota mal desarrollada en el intestino, una disbiosis, como le llamamos, dijimos, podría estar involucrada en muchos procesos neurológicos, incluyendo la depresión. Mira, cálculos renales, mira, hígado graso, ¿verdad? Qué cosa tan importante es entender cómo el intestino, algo que aparentemente le damos poca importancia, juega un papel determinante para muchísimas cosas en nuestra salud. Es el caso de los trabajos del doctor Ventoso, donde hace un extenso artículo sobre la importancia de estas bacterias y el correcto funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Ahora, nosotros lo que queremos es que ustedes conozcan que esto puede ser una salud mucho más integral. ¿Cómo? Pues tener una alimentación saludable, libres de cosas fritas, de exceso de azúcar, de exceso de sal, añadiendo lógicamente para nosotros toda la familia Ambrosia. Ambrosia, su producto clave, que es precisamente ambrosia, ¿verdad? Que vamos a ver que tiene una cantidad muy importante de sustancias fundamentales para mejorar y contribuir a la inflamación, para contribuir a la fabricación de antioxidantes, que es precisamente las pirroloquinolinas quinonas, que tienen una acción muy importante para la regulación de estos procesos que son sumamente necesarios. Ahora, se demostró, fíjense una cosa muy importante, se demostró que la gente que tiene problemas intestinales tiene un mal manejo de la proteína. Me explico, consume menos proteína y muchos carbohidratos. Se demostró en este estudio que te estoy mencionando cómo precisamente tener una dieta más rica en proteína y menor en carbohidratos mejoraba la relación de las bacterias en el intestino. Entonces, uno de los grandes problemas es que desafortunadamente nosotros tenemos un consumo muy bajo de proteína durante la dieta. Miren, aquí te enseño otros dos artículos donde nos van a hablar de la importancia que tiene el consumo de la proteína, y no nos está refiriendo a una en particular, al consumo de la proteína y precisamente la relación para mantener un equilibrio muy importante con nuestras bacterias del intestino. ¿De acuerdo? Eso va a ser muy importante. Entonces, usted puede consumir su proteína. Aquí tenemos la proteína vegana o tenemos la proteína del suero de la leche, ¿verdad? Ambas son muy importantes, pero la que usted decida consumir, ¿verdad? Lo va a hacer de una manera consciente, racional, para mantener y mejorar su salud. ¿Me explico? Para nosotros es muy importante que estas fechas nosotros tengamos un control verdadero de la salud, que no se nos escapen de las manos los pequeños detalles. Bueno, usted mantenga el control de su salud y haga de Ambrosia su mejor compañero para esta época invernal. Se dará cuenta cómo efectivamente mantendremos una mejor calidad de salud. ¿Quieres más información? Bueno, pues yo te voy a dejar ahí toda la información que necesitas, los teléfonos de contacto, para que a través de ellos, ¿verdad? A través, lógicamente, de los comentarios que tú nos hagas, las preguntas que hacemos cada 15 días, pues tú tengas mucho mayor información. Si eres un
un miembro de esta familia honrosa y armoniosa que es Ambrosia Global. Te voy a invitar a que invites a tus consumidores, te voy a invitar para que cuando vengan los seminarios de salud, tus consumidores puedan estar con nosotros porque ellos son los que van a tener las dudas más importantes, ¿verdad? Y eso va a ser mucho, 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 muy importante. Y si tú eres una persona que llegó a nosotros a través de las redes sociales, bueno, es una excelente oportunidad para que lo conozcas un producto de muy alta excelencia y de calidad alimenticia. ¿Por qué? Porque nosotros pugnamos precisamente por eso, ¿de acuerdo? Ojalá hayas encontrado un poquito de conocimiento que te ayude y te promueva una mejor calidad de vida. Y recuérdalo, no estamos diciendo que un producto, que un suplemento alimenticio sea la solución para todo. La solución es tomar consideraciones integrales, cambiar la dieta, hacer ejercicio, tomar más agua, control del estrés, pero por supuesto la suplementación racional e inteligente. Muy